Hola, bienvenidos nuevamente. En el video de hoy vamos a aprender sobre los verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? Quizás algunos nunca lo han escuchado. Vamos a aprender sobre los atributos, qué tienen que ver los atributos con los verbos copulativos y cuáles son los verbos no copulativos. El día de hoy vamos a aprender sobre los verbos copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que nos sirven de enlace entre el sujeto y el complemento del predicado. Estos nos indican estados y procesos y se derivan de los verbos ser, estar y parecer. Es importante que entendamos que cuando se mencionan estos tres verbos no quiere decir de que va a ir exactamente escrito así como está. Por eso dice, se derivan. ¿Cuáles son aquellos verbos que se derivan de ser? Es, son. Y de estar, está. Y de parecer, pues parece. Los tres verbos de los cuales se derivan, ser, estar y parecer. Los siguientes ejemplos son aquellos derivados de los verbos anteriormente mencionados. Y estos son soy, es, eres, somos, son, estoy, estás, estamos, están y estás. ¿Ok? Entonces, estos verbos que vemos aquí son los que podemos usar entre enlaces. ¿Para dar qué? Para darnos a entender cómo es una persona, cómo se siente esa persona. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y aquí dice, la niña es bonita. Si observamos bien la oración, nos damos cuenta de que aquí hay un verbo que viene del verbo ser. ¿Cuál es? Bueno, es el verbo es. Dice, la niña es bonita. Entonces, el verbo copulativo en esta oración es. Pues me está dando una cualidad de la niña. Me está diciendo que la niña es bonita. Qué feo se escucharía que yo diga la niña bonita, ¿verdad? Se escucha sin sentido. El siguiente ejemplo nos dice, las naves son antiguas. Ya hicimos el primer ejemplo y ustedes ya pudieron observar cómo nos funcionan los enlaces. En esta oración, ¿cuál es el verbo copulativo? Bueno, el verbo copulativo en esta oración es son. Dice, las naves son antiguas. Son viene del verbo ser. Son es el verbo que une esas dos palabras y no expresa ninguna acción. Y vamos a seguir aclarando más puntos sobre los verbos copulativos. Los verbos copulativos tienen un significado menos preciso que los demás verbos porque nos expresan ideas generales de identidad o esencia. Y cuando vamos a hablar de identidad, entonces vamos a utilizar el verbo ser y todo lo que se deriva del verbo ser. Cuando vamos a hablar de un estado, o sea, de cómo se siente una persona, si está triste, si está alegre, si está emocionada, entonces vamos a utilizar estar, lo que deriva del verbo estar. Y el último, que es semejanza, utilizamos el verbo parecer. La niña parece estar triste. Entonces utilizamos el verbo parecer cuando nos referimos a una semejanza. Ya vimos ejemplos del verbo ser, ahora vamos con los ejemplos del verbo estar. Y nuestra primera oración dice, la ventana está rota. ¿Cuál es nuestro verbo copulativo aquí? ¿Cuál es el que nos sirve de enlace para decirme el estado de esa ventana? El verbo copulativo de esta oración es está. Muy bien, yo sé que muchos respondieron correctamente. ¿Por qué? Porque solo me está sirviendo de enlace, solo me está diciendo
¿cómo está esa ventana? La ventana está rota. Nuestro siguiente ejemplo es, Lía está muy alegre. Si nos fijamos aquí, nos está hablando sobre un estado de ánimo. Lía está muy alegre. ¿Cuál es nuestro verbo copulativo aquí? Bueno, nuestro verbo copulativo aquí es está. En los verbos copulativos, el significado se apoya en el atributo. Cuando el verbo del predicado es copulativo y no posee un verbo de acción, este predicado se llama predicado nominal. Esto quiere decir que un predicado que tiene como núcleo un verbo copulativo se llama predicado nominal. ¿Por qué? Porque el verbo que hay aquí no está ejerciendo ninguna acción, solo me está sirviendo de enlace. ¿Para decirme qué? Para decirme una cualidad, para decirme una propiedad, un estado o una circunstancia a través de los verbos copulativos. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? El arquitecto parece complacido. Creo que a estas alturas ya hemos podido identificar cuáles son aquellos verbos que nos sirven de enlace. ¿Cuál es el verbo copulativo en esta oración? Muy bien, en esta oración es parece, que deriva ¿de cuál? Del verbo parecer. Si se fijan en la oración, aquí el verbo parecer no me indica ninguna acción, simplemente me está diciendo cómo se ve el arquitecto, pero no hay ninguna acción ejecutándose. Nuestro siguiente ejemplo es, la nieve parece azúcar. Aquí creo que ya está clarito, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro verbo copulativo aquí? Y claro que sí, es parece. La nieve parece azúcar. Solo me está diciendo, me está dando una semejanza de cómo es la nieve, a qué se parece. Realicemos un corto repaso de lo que hemos visto. Los verbos copulativos son aquellos que nos sirven de enlace. Estos verbos no ejecutan ninguna acción. ¿Cuáles son los verbos que utilizamos aquí? Son ser, estar y parecer. Una vez que hemos visto los verbos copulativos, ahora continuamos con los verbos no copulativos. Los verbos no copulativos son lo contrario a los verbos copulativos. O sea que si los verbos copulativos no nos indicaban acciones, los verbos no copulativos sí nos indican acciones, aunque también algunos expresan estados o procesos. ¿Qué procesos? Vivir, crecer y envejecer. Ya que estos son los verbos no copulativos, pues son los que me sirven para hacer enlace. ¿Entre qué? Entre cualidades, entre procesos y entre semejanzas. Como ya terminamos con el primero, vamos al segundo. Cristina sonrió y pensó, esto un milagro. Por sus ademanes, ella muy contenta, realmente muy feliz. Los dejo solitos un ratito para que puedan completar la actividad. Vamos a ver cómo les fue. Vamos a revisarlo. En la primera oración, el pirata está solo en la cubierta. Por su cara parece muy triste. Así es la vida, dice. En nuestra segunda oración, Cristina sonrió y pensó,
Esto es un milagro. Por sus ademanes, ella parece muy contenta. Realmente está muy feliz. Vamos entonces con las siguientes oraciones. El arquitecto, complacido. Una casa bella. Piensa. Luego se aleja del lugar desde donde mirando. Recuerden que ustedes deben de colocar el verbo que corresponde. La siguiente dice, el galeón, una gran nave, un monstruo marino que descansando. Estas les tocan a ustedes. Es importante que también practiquemos sobre lo que aprendemos. Muchas gracias por haber estado en la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.